excelente significado. Gracias de antemano por estar siempre en sintonía de cada programa de nuestra organización. Privilegio poder tenerle en su televisor, de su celular, donde sea que usted nos esté viendo a nivel mundial. Estas reuniones están siendo transmitidas a través de YouTube, Facebook y también en los canales de televisión. Es un placer, somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Sean bienvenidos a este evento especial. Quiero darles a conocer quiénes somos, quién es fraternidad, qué es fraternidad, a qué llegan esos hombres, cuál es la estrategia, quiénes son, a qué quieren, qué aspiran. Quiero darles a conocer, nosotros tenemos nuestra identidad y quiero dejar al profesor David Franco, quien nos va a compartir nuestra identidad. Micrófono, profe. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo somos una organización constituida por hombres laicos, no profesionales de la fe, pero sí con diferentes profesiones u oficios como abogados, ingenieros, médicos, profesores, arquitectos, agricultores, labradores, ganaderos y hasta policías y militares, sin ningún tipo de barrera económica, política, social, cultural y mucho menos barreras religiosas. Nos disfrutamos reunirnos en lugares públicos y neutros como salones de hoteles, restaurantes, cafeterías, a compartir nuestras experiencias con Dios por medio de un relato irrefutable como es el testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional, y tampoco pretendemos o queremos ser una más de ellas. No es una nueva secta, ningún club social, ni tampoco de servicio, y mucho menos somos un reformatorio. Hay en nuestro seno católicos y evangélicos de las diferentes denominaciones, y estamos en más de 150 naciones en los 5 continentes del mundo, conformados con capítulos en cada uno de esos lugares donde están. Y ahora en esta situación de pandemia estamos en esta modalidad virtual, así como esta reunión en la cual estamos ahorita. Nuestro propósito fundamental es el de compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Tenemos un objetivo principal, que es el de establecer una relación personal y directa con nuestro Señor Jesucristo, para que con su ayuda cada uno de nosotros podamos ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, respetuosos de nuestras leyes y autoridades, mejores patronos, mejores empleados y mejores hombres de negocios honrados, honestos e íntegros. Y por todo esto nosotros nos hacemos llamar la gente más feliz de la tierra, porque su signo sobre nosotros es el amor. Buenas noches. Así es, gracias, profesor David Franco, un placer. Mi nombre es Elder Quintanilla. Quiero darles a conocer algunos de los eventos que estamos realizando a través de esta plataforma virtual. Nosotros estamos reunidos a través de los problemas que ha traído la pandemia, pues no hemos dejado de alabarle, de glorificarle y de servirle a ese Dios precioso, a ese Jesús maravilloso. Y estamos llegando hasta sus lugares por medio de esta plataforma especial que es el YouTube, el Facebook y la televisión. Quiero darles a conocer algunos anuncios. Nos estamos reuniendo los días lunes. Los días lunes nos estamos reuniendo para poder programar, para poder planificar esta reunión. Nos reunimos los lunes a las 7 en punto de la noche. Hacemos una reunión especial para poder orar, para poder visualizar de qué manera podemos mejorar para poder transmitir mejor. Es una reunión de planificación donde ahí elegimos qué tipo de testimonio vamos a tener, y esas cosas en las que nosotros nos reunimos el día lunes a dialogar con nuestros compañeros. También tenemos esta reunión que hoy nos está acompañando usted por primera vez, un privilegio, gracias. Esta reunión es directamente, única y exclusivamente para transmitir el testimonio que hoy vamos a escuchar en unos minutos.
También tenemos una reunión extra que es el día sábado. Es una reunión muy especial donde ahí tenemos un conversatorio, le llamamos nosotros, donde ahí recibimos un tema de parte del equipo de capacitación que tenemos en la zona y a nivel nacional. Estamos recibiendo temas administrativos, temas espirituales, temas de familia, y es bonito poder compartir y dialogar, compartir lo que nosotros hemos recibido el día sábado. A esa reunión el sábado a las 7 en punto le llamamos conversatorio. Así es de que ahí todo el mundo tiene derecho a participar. Y si usted siente el deseo de poder unirse con nosotros, solo es de que envíe un mensaje o algo y nosotros le hacemos llegar el link para que pueda conectarse con nosotros también. A nivel mundial también va a haber una convención mundial que va a ser ahorita en octubre, pero también a nivel nacional tenemos convención donde vamos a estar conectados, un gran equipo de fraternos, de personas que nos van a acompañar por primera vez, personas que ya tenemos invitadas para poder participar en ese evento, a recibir esas conferencias preciosas que algunas personas van a compartir, unos testimonios preciosos que vamos a escuchar de damas, de jóvenes. Va a ser algo muy maravilloso, va a ser el 10 y el 11 de octubre. Le estamos desde ya invitando a nuestra convención nacional, donde a nivel de los 18 departamentos van a haber personas conectadas en ese mismo día, en una misma sala, en un mismo sentir y en un mismo pensar, queriendo recibir de parte del Espíritu Santo de Dios. Y bien, sin más preámbulo, queremos darle a conocer el nombre del testimonio que hoy tenemos esta noche. Quiero darle su nombre. Él es Marvin Barrientos. Él es miembro del capítulo de Marcala. Él es el director regional de la zona de Centro Occidente 2. Y yo quiero que Marvin, él está casado, él tiene 2 hijos, y quiero que Marvin sea quien nos comparta por qué se ha quedado en esta organización, por qué le sirve al Señor Jesucristo, cuál es el motivo que lo ha llevado a poder servirle a ese Dios precioso, cuáles son los cambios significativos que el Señor ha hecho en su vida. Marvin Barrientos, adelante, los micrófonos y este público que nos está observando es suyo. Gracias, Elder. Gracias. Buenas noches a todos los fraternos que nos están sintonizando y viendo por este canal, ya sea de YouTube y Facebook, sean pues bienvenidos. Realmente que es un honor, un placer para mí estar compartiendo las maravillas, lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero contarles que yo vengo de una familia muy disfuncional, se puede decir, donde somos 5 hermanos por todos, 2 varones y 3 hembras. De diferentes padres. Mi mamá, debido a querer buscar que alguien le ayudara, que alguien le apoyara en su vida, con sus hijos, para poderlos sacar adelante, empezó a enredarse con uno, con otro. Entonces, eso empezó a llevar a mi mamá a tener hijos de un varón, a tener hijos de otro. El caso es que yo soy el último de los 5, con la diferencia que los 5 nos crecimos en una misma casa. Resulta de que cuando mi mamá conoce a mi papá, ahí comienza mi historia desde que yo nazco, porque mi papá muy alegre, en el cual ya venía su primer hijo, ¿verdad? Y muy alegre, mi papá era un hombre en el cual bebía los 7 días de la semana, él pasaba gozoso todos los 7 días, muy trabajador, pero también bastante bebido. Y empezó a tratar muy mal a mi mamá, debido a que mi mamá ya tenía 4 hijos aparte, y empezó a decirle que se quedaba conmigo, pero no iba a juntar los 4 hijos que ella tenía. Pues mi mamá ha sido una mujer muy guerrera, muy fuerte de carácter, una mujer muy en el cual pues ella ha sabido tomar decisiones así bien fuertes con sus hijos. Y mi papá le hizo una propuesta: pues yo me quedo con Marvin y tú te llevas los otros 4. Pero ya hablando de separación, el detalle es que nazco en el Parque Central de Comayagua a las 12 del día. Ahora ya por eso ya saben, ¿verdad?, el color que yo tengo, porque a esa hora en Comayagua ya se imagina, ¿va?
Entonces, en medio de un montón de dificultades, un montón de problemas, mi papá ya empezaba a gritarle a mi mamá, empezaba a golpearla, a sacarla a la carrera. Mi papá era un hombre en el cual era muy, muy fuerte de carácter, el hombre que era uno de esos hombres en el cual pues cargaba, andaba armado y así empezó a sufrir y a sufrir cuando yo nací. Mi mamá tomó la decisión de irse a vivir hacia a la ciudad del Progreso Llora, en los campos bananeros, y me lleva a mí de 3 meses de nacido y dejando a mi papá. Mi papá toma la decisión de irme a buscar tiempo después, a decirle de que no se iba a quedar ni ella ni él conmigo, sino que me iba a quitar la vida. Él era un hombre así y mi mamá le dijo, mira, le dijo, para que le vayas a quitar la vida a mi hijo, le dijo, mejor llévatelo, ¿verdad? Como toda madre siente y a sus hijos. Y dice mi mamá que mi papá me trajo hacia la ciudad de Tegucigalpa, yo pequeñito, llegó a una cantina y en esa cantina mi papá le dijo, señora, cuídeme este niño y deme un litro de guaro que yo al regresar, yo voy a tomar, le voy a pagar lo que me he bebido y le voy a pagar lo que ha hecho por mi hijo. Dice mi mamá que el varón me dejó en una maquita ahí bien tranquilo, me quedé, pero eso pasó una semana, 2 semanas y pasó el tiempo. Cuando mi mamá sintió que ya no estaba, que nada andaba bien y debido a eso mi mamá fue a buscarme y ya le dieron direcciones donde lo habían visto, donde me había dejado y llega donde la señora y le dice, señora, yo necesito que usted me regrese a mi hijo. Miren qué cosa, a mí me había dejado empeñado por un litro de aguaro. Necesito que mi hijo me lo entregue. Y le dice la señora, yo se lo voy a dar, pero si usted me paga todo lo que él se bebió y todo lo que yo le he comprado a este niño. Me tenía con pañales, con leche, con comida, con todo. Y le dijo a mi mamá, ¿yo cómo lo voy a pagar, señora, si yo no lo he venido a dejar aquí? Entonces prácticamente empezaron a discutir, me cuenta mi mamá, con todas esas cosas, y empezó mi corazón a dañarse tremendamente. Mi corazón a dañarse tremendamente, a herirse, cuando mi mamá me estaba contando aquello, porque mi mamá le empezó a agarrar un odio a mi papá tremendo. Y así voy creciendo y empiezo a conocer amistades. Y yo decía, algún día voy a conocer. Y debido a eso empiezo a conocer amistades. Recuerdo que mi mamá pues empezó a trabajar en la finca bananera, trabajó por 22 años en una compañía bananera. Nosotros nos crecimos ahí en los campos bananeros, trabajando en las fincas, y yo desde pequeño empecé a trabajar y me empezó a gustar el dinero y empecé a trabajar, pero cuando empecé a conocer amistades, amigos, entre comillas, mayores que yo, me empezaron a enseñar a beber. Fíjense que yo venía cargando cadenas de maldición que yo no sabía. Empecé a conocer el alcohol a temprana edad, empecé a conocer las casas de cita a temprana edad, empecé a conocer el sexo a temprana edad. Yo no sabía por qué me estaba metiendo en aquello tan pequeño y profundizándome. Y recuerdo de que mi mamá nos dice un día, bueno, el sábado todo el mundo para la disco. Y digo yo, pero ¿yo qué voy a ir a hacer? Yo era un niño humilde, tímido hasta ese momento. Y recuerdo que me fui a meter a esa disco que mi mamá nos llevó y yo me dormí. Yo no recuerdo qué pasó, quiénes bailaron, qué hicieron. Yo solo recuerdo que mi mamá me dijo a las 3 de la mañana, pues vámonos a dormir a la casa. Y así pasó el tiempo, muchos fines de semana estuve durmiendo en una discoteca. Muchos fines de semana mi mamá me tuvo que estar despertando en la madrugada para poderme llevar. Hasta que empecé a conocer esas amistades que les hablaba. Y me empezaron a decir, vos, Hipoti, vos, ¿qué pasa? Que te miro apagado, te miro que no te metes en el ambiente. Y es así como, les digo, pero ¿y qué onda? ¿Qué hago, pues? Mira, me dice, vos ya trabajás, hombre, me dice, vos ya estás grande, vas a venirte. Me empezaron a llevar a la cantina famosa de ahí de la colonia, ahí en todos los campos bananeros, hay siempre una cantina famosa que es donde se van a meter todos los sábados los bolos, ¿va? Recuerdo que me siento en una silla mecedora, yo tranquilo, como jugando, y yo estaba un güirro, solo tenía 10 años. Y
y el primer vaso que me sirven es un octavo de guaro y la mitad de una cerveza. Y me dice el amigo, mira, me dijo, esto se llama el submarino. Bébetelo, me dijo, está dulcito. Agarro aquel trago, tac, 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 lo sentí tan dulce que no me volví a levantar de qué hacía. Ahí fue donde mi vida empezó a marcarse. Ahí fue donde me empecé a dar cuenta el nivel de alcoholismo que venía marcado. Vine a abrir los ojos cuando mi mamá estaba con un lazo mojado dándome en la espalda, diciéndome que por qué lo había hecho, y empezó mi vida un martirio y un martirio para mi mamá. Miren, empezó desde ese día mi mamá a sufrir tremendamente porque ya me perdía de la casa y yo ya no llegaba. Mi mamá, recuerdo que quedaba pendiente, no sabía si cerrar la puerta o dejarla media abierta. Al principio nos los dejaba media abierta para que solo empujáramos a las 3 de la mañana que llegábamos bien bol. Y ya después, pues, terminó cerrándola porque ya no llegábamos, ¿verdad? Así me fui convirtiendo en un alcohólico tremendo. Empecé a conocer amigos y los amigos me empezaron a llevar a los prostíbulos. Me dijeron, no, pero esto no es nada, te vamos a llevar a chinear. Empezamos a ir a los prostíbulos donde a mujeres, y eso empezó a marcar mi corazón tremendamente, como no tienen una idea. Y debido a todo eso, a todo el rechazo, a todo el rencor, a todo aquello que venía arrastrando de maldiciones, de espíritus de muerte que venía arrastrando en mi vida, porque mi papá me intentó matar 2 veces. Y debido a todo eso, mi corazón se llenó de odio, de resentimiento, de rechazo, un vacío que había en mi corazón que yo no lo soportaba, porque yo decía de que mi mamá tenía la culpa de todo esto, ¿verdad? Que mi papá tenía la culpa de todo esto, lo que a mí me estaba pasando. Y venía una voz a mi mente que me decía, matate, quítate la vida y con eso se termina todo. Pero yo le doy gracias a Dios porque nunca tomé la decisión de hacerlo. Y lo que hacía yo es que me refugiaba en el alcohol, me refugiaba en el alcohol. Llegó en el tiempo en que entré a una unidad militar para ver qué cambios había en mi vida. Y dijo mi mamá muy alegre, me dijo, hoy sí te vas a componer, muchacho. Y fue diferente la cuestión porque llegué con alcohol, cigarros y sexo ilícito tremendo a esa unidad militar, y salí graduado, salí con un título más, que era droga. Ahí conocí las drogas, encontré un capitán ahí de alta jerarquía y me dice, y vos me dices, ya me vistes, vení para acá, y me empezó a gustar y empecé a andar con él. Mire, empecé a conocer San Pedro Sula, los puntos como no tienen una idea de donde vendían droga. Empecé a visitar los puntos por puntos. Empecé a meter botellas a la unidad militar, y aquel desastre se me olvidó que había una mamá ya esperándome, habían hermanos esperando que yo llegara, pero a mí no me interesaba la familia, la verdad. A mí lo que me interesaba era llevar una vida descontrolada. Mi mamá, a los 4 meses de estar en esta unidad militar, que miraba que no aparecía por ningún lado, llegó a preguntar si ahí estaba, y le dijeron, sí, aquí está, ¿verdad? Y este muchacho, ¿por qué no llega a la casa? Mi mamá ha sido bien fuerte. Mi mamá ha sido una mujer que cuando dice hincate y lámbanse entre los dos hermanos porque pelean mucho, era lo de menos, los echaba sal en la espalda para que nos lambiéramos, nos hincaba en gravín, nos hincaba en maíz, nos hincaba con bultos de arena en el lomo, y nos agarraba con guías de grabadora en aquellos tiempos que nos daba duro. Miren, todavía tengo señales en mi espalda de castigos de mi mamá. Y mi mamá me decía, sí, se corren los ganos con piedra, y había agarrado un pulso. Señores, que no tienen una idea. Mire, recuerdo que una vez mi hermano estábamos peleando y me dicen, hínquense los dos. Y yo me hinco, pero mi hermano no se hinca, sino que sale a la carrera y al primero que gana es a él. Mira, agarra a mi mamá un leño y ¡pran! En el mero tobillo. ¿Para qué más? Aquel no volvió a correr. Imagínense que todas esas cosas, fíjense que yo empecé a guardarlas en mi corazón. Cuando mi mamá me decía hincate, yo me hincaba. Pero habían veces que yo me hincaba en contra de mi voluntad. Yo me hincaba yo me hincaba ahí, pero por hacerle caso y por no faltarle respeto, pero mi corazón se estaba llenando de ira, se estaba llenando de rechazo. Mi corazón se estaba hundiendo más al fracaso porque empecé a odiar a mi mamá. Empecé a odiar a mi mamá. Y yo decía, entre más me castigue, más lo voy a hacer, ¿verdad? Y recuerdo que mi mamá
pequeño me decía, tenés que bailar punta, hijo de tanta, porque eran las palabras de mi mamá, solo palabras de a peso, nos decía, pues. Como en la costa se da bastante, ¿va? Lo de la punta y todas esas cosas, y decía que cada riendazo que nos daba en la espalda nos teníamos que retorcer. Miren, así era mi vida. Empecé a guardarle odio a mi mamá como no tienen una idea. Empecé a odiarla. Yo la miraba, pero por dentro yo decía, yo no deseo que sea mi mamá. Miren, yo solo miraba que mi mamá llegaba, entraba por una puerta y yo salía por la otra. Y yo venía a bolo porque yo decía, aquí me desahogo todo lo que yo sufro. A mi casa llegaban todos, muchos amigos a tocar las puertas con botellas, con cajas de cerveza, con botellas de guaro, a decir, celebremos, ¿verdad? Y celebraban por todo y por nada, o sea, siempre había alcohol ahí. Entonces empecé a ver aquellas cosas, empecé a ver cómo mi mamá le entraba a la bebida en esos tiempos. Y recuerdo que una vez mi mamá, alcoholizada, se fondió en una hamaca y alguien pasó por la calle y dijo, y esta señora tal por cual, dijo, y empezó a insultarla. Y empezó a dispararle una pistola a mi mamá enfrente de ella, que nunca le disparó. Se pueden imaginar ustedes hasta dónde puede llegar el nivel de peligro que uno corre cuando anda en el alcoholismo. Y ahí empecé a ver que Dios estaba guardando la vida de mi madre porque había hecho una madre guerrera. Había hecho ha sido una madre fiel que nunca, pero nunca nos dejó botados pudiéndolo hacer. Nunca lo dejó. Una mujer que luchó hasta que nosotros nos crecimos trabajando. Miren, y a mí no me interesaba cuando mi mamá llegaba a la 1, 2 de la mañana de su trabajo, con sus pies todos llenos de callos, con sus pies pelados muchas veces porque le caía agua todo el día. A mí casi no me interesaba eso, ¿verdad? Y yo trabajaba. Recuerdo que las primeras semanas yo me reportaba muy bien con mi mamá, pero ya después se me olvidó que tenía una familia a quien llevar para poder comer. Y así pasó mi vida con muchas dificultades, hasta que me dice mi mamá, pues tomó una decisión, me dice, vas a estar en esta unidad militar o te mando para marcarla. Mándeme para marcarla, le digo yo, si de todas maneras yo lo que quería estar era más largo de mi mamá, lo que más pudiera, pues. Y me decía que para Estados Unidos, para allá me iba. Yo lo que quería estar lejos de todos, pues, y estar solo, que yo podía hacer mi vida lo que yo quisiera. Y ese era el Marvin. Se había convertido en un soberbio, en un prepotente, debido a tanto alcoholismo, a tantos espíritus de sexo que había metido ilícito. Mire, y entonces, cuando mi mamá me dice que me va a venir, me va a mandar para acá, yo digo, bueno, ¿qué más me queda? Y me dice, y también me dijo, vas a estudiar en Marcal. No, ay, cuidado, le digo, ya estudio, pero cuando me dijeron colegio, mujeres, dije yo, ya estuvo, aquí voy. Dentro, me vengo para acá, entro al colegio, y empiezo a conocer muchachos, empiezo a dañar una u otra y empiezo a hacerme amigo de los más borrachos del colegio y empezamos a hacer relajo en el colegio. Y empieza mi vida a cambiar tremendamente más que allá en los campos y me hago amigo del director. El director le encantaba beber y empezamos a meter botellas, mire, por todos lados en la dirección y empezamos a llevar muchachas a la dirección y aquel desastre completo, totalmente desastre. Y, y en eso sale embarazada una muchacha que no tenía la culpa de lo que yo estaba viviendo, que no sabía ni con quién se estaba metiendo en ese momento. Y me llaman y me dicen que me tengo que hacer cargo. Le digo, no hay ningún problema, tráigamela, yo me la llevo. Dije yo, ¿cómo no? Dije yo, con este regalito, pues, yo me voy. Agarro maletas y pum, para los campos otra vez. Ya cargado el hombre, sin trabajo, con 2 mudadas que llevaba, porque el bolo nunca tiene nada. 2 mudaditas y sin trabajo. Regreso a los campos. Y allá los amigos, papá, me estaban esperando, pero con bombo y platillo. Y me dicen, hey Marvin, ¿y qué tal? Y recuerdo que había una jugada el día que llegamos, aunque ahí siempre el fútbol es lo primero. Y es cierto que venía y que te casaste. Sí, hombre, le dije yo, ahí me regalaron una muchacha, le digo, aquí estamos. Pues vamos a celebrar hoy, papá. Miren, llegué un domingo y aparecí el lunes en la madrugada. Todo hecho un desastre,
por todos lados, no tienen una idea, lleno de lipstick, las camisas. Y, y desde ese momento mi esposa empezó a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. No dormía porque yo me la empecé a ir todas las noches. Empezamos a pelear, no había día que no peleáramos. Mi esposa empezó a quererse suicidar porque decía que vida la que yo le estaba dando. Luego tomamos la decisión de regresarnos aquí porque decía que aquí íbamos a estar como dos santitos, que no íbamos a pelear. Más peleábamos. Empezamos a encerrarnos en un cuarto, a estar solo los dos ahí, juntitos, y que decíamos que no salía ni el uno ni el otro. Y empezó aquel espíritu de celos tremendo a querernos doblegar. Miren qué horrible aquello lo que estábamos viviendo. Y yo salía, cada vez que salía, mi esposa estaba hecho un demonio completo, pelear y pelear y pelear. Eso fue nuestra vida durante mi primer varón, peleando tremendamente, como no tienen una idea. Yo nunca le gritaba a mi esposa, nunca le decía tal por cual ni nada, sino que con los hechos la mataba. Y recuerdo que un día yo salgo, ¿verdad? Y dije, bueno, hoy solo me voy a tomar unas 5, digo yo, para llegar tocadito a la casa, no hay ningún problema. Ya vivíamos en cuartos separados, yo mi esposa dormía en el cuarto con los niños y yo dormía solito, ¿no? Y de repente veo que yo dentro como a las 11 de la noche, al cuarto, tranquilo, y de repente veo que una sombra va para encima de mí. Cuando yo veo que la sombra va por encima de mí, yo me doy vuelta y veo que es mi esposa con un puñal. Y me dice, no, hasta aquí nomás va a llegar usted. Cuando me dice, hasta aquí nomás va a llegar usted, le agarro la mano y empezamos a bordear con aquella mujer. Mire, mi esposa es delgada, señores. Pero ahí el diablo le había dado una fuerza tremenda. Empezamos a bordear en aquel colchón y el cuchillo ensartado en el colchón. O sea, que iba con todo. Entonces, ya para ese momento, empecé a analizar mi tercer intento de asesinato. Mi papá 2 veces, mi esposa en ese momento la primera vez. Pero vinieron más, porque pasó eso, nos encantamos con mi esposa, nos alegramos, pero nos duró como 2 días y de vuelta venía mi esposa con el cuchillo. Miren, llegó un momento que yo ya no dormía. Yo dormía como los conejos, con un ojo abierto y otro cerrado, porque decía, ¿qué hora viene? Y me quiera doblar. ¿Va? Miren, muchas veces dormía con mi hijo en la cuna. Yo decía, estando con mi hijo en la cuna, no me va a hacer nada. Llegar hasta esa instancia fue con mi esposa. Horrible el tiempo que vivíamos, un tiempo de peleas, de pleitos enormes. Y por 3 ocasiones intentó matarme y ella hizo muchas intenciones. Vivíamos en una zozobra tremenda en el cual yo tenía que andar escondiendo todo lo que la podía matar a ella. Yo tenía que andarlo escondiendo. Miren qué horrible andar escondiendo cuchillos, andar escondiendo hasta tenedores, tantas cosas que podían hacerle daño. Decía yo, me van a echar a mí. Mire, mi esposa salía a medianoche llorando a la calle a decir que ya no quería estar ahí, pues en ese infierno donde vivíamos. Horrible aquello. Y en eso estábamos, en ese ambiente hostil, cuando un buen amigo me dice, lo voy a invitar a una reunión de la fraternidad. Y dije yo, fraternidad, yo no sabía nada de fraternidad, yo dije, fraternidad. Óigame, si yo no había visitado ninguna denominación, yo no había visitado nada, yo me burlaba de todo el mundo, pues. Y yo decía, dame cuál, me decía yo, sí. Yo decía que no, y era que no, 3 meses. Llegó el agua hasta aquí, más arriba del cuello, y ya no aguantaba. Y me vuelve a decir, viejo, lo voy a invitar a una reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, hoy es viernes. Cuando me dice, hoy es viernes, digo yo, mi esposa está enojada, decía yo en mi mente. Miren qué cosa. Una de las cosas que a ella no le gusta, decía yo, es que yo le diga que voy a salir, es que no le diga para dónde voy. Entonces dije yo, no me dio almuerzo. Pues peor para que me dé cena, porque va a seguir enojada. Y este hombre me está diciendo que van a dar cena, mejor me voy a cenar allá y no le digo para dónde voy. Y va a decir que vengo de el otro, porque era lo que decía. Me voy para la dichosa reunión. Señores, para mí fue una maravilla. Para mí fue que me llevaron a un lugar perfecto, a un lugar tremendo, porque empecé a recibir desde el primer momento que yo llego. Miren que el capítulo se reunía en la segunda planta del Centro Comercial Junior, que era antes, y recuerdo que había unas gradas
Y yo voy con mi amigo y con fraterno y vamos para arriba y me dice, y le dice al varón que estaba en la puerta, mire, yo miro a aquel señor pequeñito con una camisa blanca por fuera y un pantalón negro de tela. Y digo yo, ¿y esto qué onda? Cuando yo veo que le dice el varón, mire, él viene por primera vez. Bienvenido, me dice aquel hombre. Mire, hasta ese momento yo no sabía quién era. Era un empresario de aquí de Marcala, dueño de gasolineras y todo. Saca un confite ese hombre, ¿sí? Y me lo da. Y me dice, bienvenido, me dice. Es la persona más importante de esta reunión. Pero no solo se queda ahí, sino que abre sus manos y me da un gran abrazo. Me dobló. Miren, desde ahí yo sentí que algo entró en mi corazón, que algo entró en mi vida. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando y empiezo a llorar. Y me dice este varón, dice el Señor, me dice, que aunque tu madre y tu padre te dejaren, Él con todo te va a recoger. Wow, cuando este hombre me dice esas palabras, empieza el disco a retroceder tantos años. Y me trae una escena en la cual yo le había dicho a mi mamá un día que yo quería darle un abrazo. Y esa escena me la trae el Espíritu Santo en ese momento, que mi mamá me dijo, yo no estoy creciendo maricones en mi casa, estoy creciendo hombre. Y así es que me dijo, yo no quiero abrazos de nadie. Y este hombre me está diciendo las palabras, yo digo, esto tiene que ser de Dios. Y empiezo a recordarme que nunca había recibido amor de madre, aunque mi mamá estaba presente, pero era una madre presente, ausente, porque no podía hacerlo todo, decía ella. No recibí amor de papá, que tanto lo busqué en las cantinas, en los billares, en los bares, en las casas de cita, queriendo llenar aquel vacío. Y es ahí donde yo lloraba y me quebrantaba. Y me dice este varón, bienvenido, pase adelante. Paso, me siento en la última banca y empieza el enemigo a trabajar con mi mente. Me quedo, me voy, me quedo, me voy. Yo no sabía qué hacer en ese momento, si quedarme o ir. Pero cada vez que yo quería como levantarme, yo miraba a aquel varón en la puerta de ese salón que no se quitaba. Y yo miraba que me quedaba viendo como queriendo decir, para vos es la reunión. Yo quiero decirles que ese día, esa noche fue una noche maravillosa, maravillosa. Yo llego a las 9 de la noche a la casa donde mi esposa, no nos hablábamos y yo quería contarle algo de lo que había vivido, algo de lo que yo había experimentado esa noche que nunca en mi vida me había pasado. Yo creo que solo vos lo había llorado por cuántas veces. Y recuerdo de que cuando yo llego a la casa, mi esposa la hallo, pero como no tienen una idea, revuelta completamente y me dice, y usted me dice de dónde viene. Y empezamos el pleito. Se me olvidó el abrazo, se me olvidó el Espíritu Santo, se me olvidó que existía Dios. Y empieza qué palabra ahí, palabra yo. Y le empiezo a decir que yo vengo de buscar de Dios y que, miren, empecé a meterme en mi mente que yo quería que mi esposa me creera, que yo había cambiado desde la primera reunión. Y fíjense que yo quería que mi esposa me diga, ah, sí, ya es Angelito, ya trae la coronita y las alitas, y que sí, hoy qué bueno que va a cambiar. ¿Cuál? Miren, mi esposa estaba más endemoniada, ve que no, que yo le había pasado todo. Y fíjense que todas esas cosas empezaron como a volverse como que si, prácticamente como que si habíamos llegado a la etapa cero, como la pandemia, pues. Yo dije, con esta ida a la reunión del capítulo y con todo esto que recibí, pero miren, todo esto empezó a resonar en mi mente y en mi corazón el abrazo, el abrazo, el abrazo que Jesús me dio, el abrazo que Jesús me dio. Miren, y yo dije, bueno, como a mí mi abuela, dije yo, me ha enseñado que quien manda en casa es hombre, los pantalones y que las faldas son de la casa. Y miren, y con ese espíritu de machista, dije yo, me voy para la siguiente reunión. Estaba loco porque llegara a la siguiente reunión y me invitan y dije, no, pero antes de la reunión me dicen, hay una reunión de trabajo. Y reunión de trabajo, digo yo, ¿qué onda yo? Yo trabajaba con mi Pedro tenía una microempresa y ahí pasaba yo con él
¿verdad? Y digo, reunión de trabajo, pero hoy dije, voy a ir a ver qué pasa. Pues fui, tranquilo, nada, yo no miré nada. El caso es que cuando se llega el viernes, pum, otra vez, y empecé a servir. Empecé a servir en el capítulo. Miren, la siguiente reunión, yo miro que estos hombres le daban la comidita a uno bien bonito, que andaban bien, bien bonitos, bien cambiaditos. Y miro un señor ya de pelo blanco, muy honorable, con una zapata sirviendo comida. Y digo, wow, esto yo nunca lo he hecho. Yo he servido cerveza a morir, pero comida nunca. ¿Y cómo me van a ver con una azafate así? Dije yo, si yo no soy ni cocinero, ni huevos de hacer, pues hasta el agua se me quema, decía un amigo. Mire, y empecé a ver a ese hombre y le dije, fíjense que eh, no, solo lo vi, no dije nada, pero las primeras 4 reuniones fueron difíciles para mí. Porque mi esposa, de lógico, no creía que yo estaba ahí asistiendo a un lugar donde podían hablar de Jesucristo. ¿Cómo era posible si lo que más visitaba eran cantinas, verdad? Entonces, fíjense que pasó algo. La quinta reunión, agarro una papeleta de las que ponen en el capítulo y le empiezo a decir al Señor, papá, ya sé que tú existes, ya sé que tú estás aquí, pero yo quiero servir como anda ese hombre. Yo quiero servir como anda ese varón con la comida. Yo quiero servirte. Y el siguiente viernes yo estoy con un azafate y con 4 platos de comida diciendo, Señor, aquí estoy sirviendo. Miren, me pusieron de coordinador del servicio anoche, yo feliz de la vida. Luego me pusieron a dar la identidad. Luego de dar la identidad empecé a limpiar sillas, mesas, empecé a asistir a las oraciones. Miren, y empecé a meterme y escucho el director zonal en ese tiempo que dice, no hombre, que aquí en Fraternidad, dice, aquí en Fraternidad, los que alcanzan, dice, son los metidos. Entonces empecé a meterme, papá, dije, no, pues yo voy a ser uno de los metidos. Y empecé a meterme y empecé a servir, empecé a servir y empecé a servirle al Señor, como no tienen una idea. Empecé a servirle que encargos de vicepresidente, luego de presidente del capítulo, luego empecé a servirle en la dirección, en grupo de intercesión, y empecé a meterme a servirle. Pero nunca se me olvidaba que cada vez que yo llegaba al capítulo y miraba todas aquellas sillas vacías, yo ponía mano y yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, esta silla está llena, en el nombre de Jesús, esta silla está llena. Y empecé, y el Señor empezó a abrir puertas, y empezaron a decir que habían saeles. Empiezo a ir a los saeles, empiezo a recibir esa charla que de la familia, y empiezo a ver, señores, que yo no estaba dando nada de lo que hablaban en esa charla. Yo no tenía amor para mi esposo, yo no tenía amor para mis hijos, se había perdido, yo no tenía amor para nadie. O sea, mi corazón estaba totalmente solo, desolado y vacío, en el cual pues los demonios hacían lo que querían con él. Entonces es ahí donde recibo el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me empieza a llenar. Vengo a pedirle perdón a mi esposa semanas después, nos perdonamos, pasamos tiempo bonito, le pido perdón a mis hijos, le pido perdón a mi madre, le pido perdón a mis hermanos, le pido perdón a todo aquel, mira, que le había hecho daño, y empezó mi vida a cambiar. A través de un perdón, mi corazón empezó a sanar. Yo decía, todo está bien. Mi esposa empezó a asistir a un capítulo, empezó a invitar mujeres, empezó a asistir a la iglesia, y empezó todo aquello a estar muy bonito. Y en eso estábamos en una reunión, y ya para ese tiempo, ya teníamos 2 hijos, un varón y una hembra, y empezamos a servir juntos con mi esposa. Empezamos a servir, y Dios empezó a abrir puertas, eh, y yo decía, no, pues todo está bien, todo está bonito, qué lindo servirle a Dios y todo, pero mi hija, la más chiquita, empieza a convulsionar con ataques al suelo, y empezamos a salir a la carrera, y empieza mi mente a querer pensar lo contrario. Yo decía, pero ¿y ahora qué está pasando? Y que le servimos a Dios. Empieza el enemigo a atacarme a mi mente, y en ese momento yo empiezo
analizar. Y digo, bueno, pero aquí en fraternidad me ha enseñado que tengo que orar, ¿verdad? Que tengo que orar. Y empezamos a orar. Empecé a traer muchos hombres a la casa que oraran y que oraran por mi hija, con actos proféticos y todo, yo creyendo, pero siempre el siguiente día yo estaba en el Hospital de La Paz. Allá dormía. Allá fue mi casa por muchos meses. Bueno, en eso estábamos cuando me toca servir en una reunión de intercesión en el, en, en Cihuatepeque, recuerdo, un domingo por la mañana. Nos habíamos quedado un sábado y estábamos un domingo ahí. Y me dice el director de intercesión, tu hijo necesita un milagro porque mi hijo apareció en ese momento. Y yo ya sabía porque el médico le había diagnosticado que tenía un pie plano y no tenía su curva y que necesitaba zapato ortopédico y se caía al correr. Sí, le digo yo, mi hijo necesita un milagro, pero yo más que todo, yo estaba enfocado en el milagro de mi hija, no en el milagro de mi hijo, porque mi hija caía. Entonces, pero tenía enfermos los dos hijos, consecuencias de pecado. Entonces, le dice a mi hijo, sentate en una silla. Y ahorita vamos a ver este milagro a las 6 de la mañana, señor, un domingo. Y ahí empiezo a ver cómo el Señor le endereza su pie a mi hijo, que ahora tiene 18 años y nunca usó zapatos ortopédicos. Y ahora mi hijo, que va para la universidad, nunca sufrió más, porque empecé a ver cómo el Señor le enderezaba su pie y le daba su curva. Gracias al servicio, gracias al servicio. Y me empecé a enamorar más de Jesucristo y empecé a meterme con el Señor a servir. Le dije, más te voy a servir, papá. Empecé a pescar hombres para Jesucristo. Empecé a pescar hombres. Y yo sabía que tenía una hija enferma con epilepsia. No es fácil. Yo sabía que tenía una esposa con artritis, gastritis, con todas las enfermedades, está con flujo. Horrible todo aquello que estaba viviendo. Con una esposa pesando 80 libras, 90 libras, perdón. Pues, estaba pero viviendo un mundo totalmente difícil. Y le dije, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a servir, porque ya empecé a ver los milagros, ya empecé a ver los milagros. Y es así como eh, empecé a meterme. Y recuerdo que un domingo también, un domingo, miren qué cosa, yo vengo de un evento de la fraternidad. Yo siempre que salgo a los eventos, llevo a mi esposa, llevo a mis hijos, ¿verdad? Porque mi, eh, mis hijos no los dejo, porque ellos tienen que recibir, tienen que recibir. Y venimos de un evento, de una convención nacional de Cihuatepeque. Igual mi hija estaba convulsionando siempre. Nos acostamos tranquilos y esa noche a las 12 de la noche, mi hija empieza a convulsionar y empieza a convulsionar tremendamente y a tal grado que mi hija estaba quedando dura y morada. Yo solo, mi esposa me levanta y me dice, Marvin, la niña. Y yo solo pensé, dije, ya me tocó de nuevo ir a amanecer al hospital, porque eso era de siempre. Señores, yo agarro a mi hija en mis brazos, la agarro en mis brazos y empiezo a ver para arriba a las 12 de la noche. Y le digo, Señor, si esto no viene de ti, yo reprendo todo espíritu de epilepsia en la vida de mi hija. Señores, hay milagros que van a pasar por medio de alguien más. Hay milagros que van a pasar con solo que usted esté al frente de una pantalla y otra persona esté orando de una pantalla y van a suceder. Pero hay milagros que van a pasar hasta que usted y yo nos atrevamos a creerle más a Él y a hacer los milagros, los mismos milagros que Él hizo y mayores vamos a hacer nosotros. Saben que esa noche le creí tanto a Dios. Agarré a mi hija y decidí no llevarla a la centro de salud porque sabía que nos remitían a La Paz. Agarré a mi hija y le dije, papá, si tú me vas a dar la niña, dame la sana. Yo reprendo todo espíritu de epilepsia en la vida de mi hija. Y la volví a acostar con epilepsia. La volví a acostar en la cama. Fíjense que mi hija volvió en sí. Y empezamos nosotros a hacerle más exámenes, porque ya le habíamos hecho exámenes anteriormente. Empezamos a hacerle exámenes.
Desde esa noche para allá, mi hija nunca más volvió a convulsionar. Hace poco le celebré los 15 años a mi hija. Nunca más. Este es el Dios en el cual hemos creído. Y empecé a ver milagros. Dije, papá, vamos por más, Señor. Falta mi esposa. Mi esposa empezó a ver milagros. Mi esposa empezó a ver milagros tremendos en la vida de ella. Y empezamos a dedicarnos a pescar hombres. Yo dije, Señor, en lo que tú me estás sanando mi familia, Señor, yo estoy pescando otras almas para ti. Y empecé a entender que la fraternidad internacional de hombres de negocios es de pesca. Y empecé a meterme a la pesca. Empecé a orar por los enfermos. Empecé a salir a los ayunos. Empecé a salir a los avivamientos. Y empecé a ver milagros tremendos sobrenaturales. Empecé a ver cómo jóvenes a punto de matarse no se mataban y decían, Señor, ya no lo voy a hacer porque sé que tengo esperanza. Sé que tengo esperanza. Miren, y es así como me metí a servirle a Jesucristo y hice el mejor negocio de mi vida. Y le dije a mi esposo un día, ¿sabes qué? Le dije, un día el Señor nos va a llevar a compartir a otros países. Y me dice mi esposa, hoy día quedó arriba, me dijo, hoy día no se bajó. Le digo, es que yo le he creído al Dios, yo le he creído al Rey. Y empezamos a servir y el Señor empezó a abrir puertas tremendas de bendición. Nos dio un carro, ¿verdad? Después de andar en una bicicleta rosada, que era de mi esposa, y los amigos hasta me chiflaban y me decían que ya me había arruinado porque andaba en aquella rosada con mi hijo. Y pues le dije, Señor, pues yo necesitamos un carrito pequeño. Pues eso nos mandó un carrito pequeño en el cual solo cabíamos poquito. Pues después empecé a aprender cómo pedir al Señor y el Señor empezó a abrir puertas, empezó a abrir puertas, empezó a abrir puertas. Y empezó el Señor a bendecirnos tremendamente. Empezó a bendecirnos tremendamente, como no tienen idea. Y le digo a mi esposa un día, me llama mi mamá, recuerdo, perdón, me llama mi mamá y me dice, hijo, mi mamá ya cambiada y todo, ya diferente, ¿verdad? Debido a aquel perdón, debido a aquel amor, ya aquel amor con mi mamá, ya abrazándonos, besándonos. Me dice, hijo, necesito ir a la embajada americana a tramitar mi visa, porque necesito ir a ver a mi hija que tengo tantos años de no verla. Y le digo, no, no hay cuidado, mami, le digo yo voy con usted. Y le empiezo a dar vueltas a mi mamá, le dan la visa, pero me dice, ahora tenemos un problema. Me dice, yo nunca he andado ni tan siquiera en bicicleta, me dijo, peor para que me va a montar en un avión. Y yo sola no voy, me dijo, si no vas vos conmigo, no voy. Le digo, mami, pero ¿cómo se pone a creer? Si es que no es a progreso que vamos a ir, le dije yo. Mire, no es que no lo vamos a montar en un bus, le digo, lo vamos a ir, no, le digo, ahí necesita documentos, trámites y todo. Ya miró qué fue lo que hice. No, me dice, pero no voy si no vas conmigo. ¿Y saben qué pasó? En ese momento, el Espíritu Santo me trajo a mi mente. Recuerdo que veníamos de San Pedro hacia Progreso en la autopista, en el Boulevard. Y el Espíritu Santo trajo a mi mente que me dijo, ¿te acuerdas en el 2009? Aquella palabra que te dije, que había una visa americana para vos. ¿Te acordás que te dije? Miren, fraterno, me dice, ¿te acordás que te dije que ibas a estar enfrente de personas importantes de Dios? Y empezó el Espíritu Santo como a recalcarme todo lo que me había dado en el 2009 y en ese momento era en el 2017. Imagínense. Entonces, empezó el Espíritu Santo, toda aquella palabra. Y dije yo, sí, Señor, sí. Y me voy a la cartera y lo que me habían dicho, me habían profetizado, yo lo había anotado. Y fíjense que ahí estaba entre las anotaciones, visa americana. Digo, yo qué pierdo, pues. Me voy al banco, pago la cita y me dice, ¿para cuándo? Para lo más pronto posible. Le dije, si para mañana la tiene, ya para mañana me voy yo. Dicho y hecho, a la semana ya me tenía la cita, me voy para la embajada. Le digo a mi esposa, vámonos, mamá, vámonos, vamos a la embajada en el nombre de Jesús. ¿Saben que cuando llegamos a la embajada, empezamos a ver todo aquel montón de gente temblando, empezamos a ver que gente decía, y ustedes tan jóvenes, ¿cómo se lo van a dar? Están tan guirritos, hombre, no, hombre. Mire, si mi mamá decía que tenía tantos años, no se la negaron y empezó, mire, y empezamos a topar con aquella gente negativa. Le digo yo a mi esposa, esto no lo vamos a escuchar, si aquí estamos es porque Dios nos trae aquí, es porque Él abrió puertas aquí, y empezamos, nos pasan, y cuando nos pasan enfrente, nos damos cuenta que cuando Dios está en el asunto, no hay quien lo detenga.
Nos pasan donde el cónsul y ni una pregunta. Llevábamos un montón de papeles para ver qué era lo que nos iban a pedir. Hasta nos habían dicho cómo teníamos que llevar, ¿verdad? Para pasar uno por uno, eso es lo que nos iban pidiendo. Y yo les voy a contar que ni uno de esos papeles los pidieron, sino que nos agarraron los pasaportes y a mi esposa le dijeron su apellido de casada. Ya le dijo mi esposa, feliz mi esposa en ese momento que le preguntaron el apellido de casada, ¿vale? Años atrás no lo hubiera dicho. Y miren, pasó, los agarraron los pasaportes y nos pasan el documento. Su visa aprobada por 10 años. Y es ahí donde empezamos a ver la mano de Dios. Empezamos a viajar a los Estados Unidos y empezamos a ver la gloria de Dios. Empiezo a pescar almas allá en los Estados Unidos. Mi propia familia, mis demás hermanos que habían ido, empecé a pescarlos para Cristo y empecé a ver la mano de Dios tremendamente. Miren, empecé a servirle allá en los capítulos en los Estados Unidos. Empecé a servir no solamente en el estado, sino que ya pasamos a Nueva Orleans, a Houston, a Miami. Empezamos a ver la gloria de Dios tremendamente con mi esposa. Y dije, y saben que en una de las reuniones que estábamos en un hotel en Miami, el Espíritu Santo me trajo a mi mente nuevamente aquella escena cuando mi mamá me había tenido en aquel parque central. Me trajo a mi mente aquella madre que había sufrido tanto por mi vida, que había dado hasta su vida, óigame bien, por rescatarme a mí. Me trajo a mi mente todos los callos que mi mamá se le habían formado en eh, esa compañía donde trabajaba. Y me di cuenta que tenía la mejor mamá. Me di cuenta todo lo valioso que es tener una familia en la cual yo odiaba. Me di cuenta el amor de mis hijos. Y eso me trajo, fíjense que me quebranté en medio, en aquellos pisos, viendo aquellos barcos, me quebranté. Y mira, me dijo el Espíritu Santo, mira hoy donde te tengo, disfrutando, porque me has creído. Y le digo, ¿sabes qué? Levanté mis manos y le dije, gracias, papá, porque sé que tú lo haces. Y eso no me ha detenido. Eso no me ha detenido. Yo digo, cada día que yo tengo la oportunidad de hablar, yo le hablo de Jesucristo. Yo le hablo de Jesucristo. He recibido bendiciones tremendas, económicas, pero no es de eso que le vengo a hablar, fraterno. Es del amor de Jesús. Del amor de Jesús, porque ¿saben qué? Es posible que yo hubiera hecho mucho dinero siendo una persona sin Jesús, pero el amor de mi familia no tiene precio. Y eso es lo que Dios me ha dado. Yo les vengo a hablar que sí hay oportunidades para usted que no está viendo. Si hay oportunidad, usted que dice que ya su esposa ya está perdido su matrimonio, yo le vengo a decir que no está perdido, que Jesús tiene la llave de su vida hoy. Y es por eso que yo no me paro de hablar de Jesús. No me paro. Si usted me preguntara, pero ¿y cuándo fue la última vez que pescaste a la última persona? Hacen horas, porque yo toda persona que yo hallo la oportunidad de hablarle de Jesús, yo le hablo de Jesús. Y eso es lo bonito de esto. Eso es lo bonito de esto. Y hemos visto milagros sobrenaturales. Hemos visto cómo cáncer han sido sanos por medio de una oración. Por medio de una oración. Y hoy he visto la gloria de Dios. Yo no sé cómo usted está esta noche. Yo no sé con qué propósito se conectó. Yo no sé cuáles fueron sus pensamientos, pero sí sé que si usted está viendo esta noche es porque Dios le va a hacer el milagro que usted tanto le ha pedido. Es porque Dios
le va a abrir las puertas de trabajo que usted le ha estado pidiendo. Es porque Dios esta noche tiene un propósito para su familia. Tiene un propósito para usted. Yo le voy a pedir ahí donde está que incline su rostro. Vamos a hacer una oración que cambió mi vida hace 14 años. Hace 14 años que llegué a esta organización y es por eso que me he quedado, porque sé que sí funciona. Ahí donde está, repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador y le pido perdón por todos mis pecados que yo he cometido, consciente o inconscientemente. Hoy, Padre, le recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Marvin, un placer. Cada vez que lo escuchamos, sabemos y conocemos con claridad y con certeza, podemos hablar y respaldar su testimonio y decirle al público que en realidad es un servidor de Jesucristo, como puedo ver cómo sirve, cómo le sirve al Señor Jesús. Es maravilloso los milagros que Dios ha hecho en su vida, Marvin. Un placer. Él es miembro también del equipo de capacitación a nivel nacional. También Marvin comparte bonitas y excelentes conferencias muy hermosas, de las cuales el Espíritu Santo lo usa. Así es de que, Marvin, gracias por su testimonio. A usted que nos ha acompañado por primera vez, como decía Marvin, esta es su oportunidad. Esta fue. Y como dice Marvin, qué lindo donde Dios lo tiene. Se puede observar que para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. No hay nada imposible. Si Jesús sacó del anonimato, del lodo cenagoso a Marvin, ¿qué no puede hacer con usted? Gracias por estar siempre en sintonía en nuestros programas. Gracias, un placer. Les saludamos y desde ya les invitamos para el próximo miércoles, siempre a las 7:10. Nosotros estamos arrancando con un nuevo testimonio, con un testimonio diferente. Este día tuvimos a Marvin. El próximo miércoles estará otra persona. Marvin, un placer. Y público en general, un placer. No olviden el miércoles siempre sintonizarlo a través del YouTube. Y gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado a escuchar el testimonio de Marvin Barrientos. Un placer.